Otra vez este pirata. Gonzalo Arboleda Palacio, presidente del Grupo Interamericano de Editores, en su artículo Una mirada exploratoria al mercado ilegal del libro, comenta que la piratería es sencillamente la reproducción de un libro sin la autorización de sus legítimos dueños, autores y editores, y sin reconocerles el derecho a la compensación monetaria o de otra índole a la que tienen derecho. En este caso, se va a tratar la piratería virtual. Esta se materializa a través de la red y de la cual se bajan toda clase de obras o información sin tener en cuenta la voluntad como tal de sus legítimos autores y dueños. Se estima que el daño económico para este sector asciende a 8 millones de dólares anuales. La ley Lleras pretende regular las violaciones a los derechos de autor, presentada como una solución en la lucha contra el uso ilegal de obras, apoyando a los autores y titulares de las mismas. ¿Pero de qué se trata la ley Lleras? Este proyecto de ley, cuyo autor es el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, busca proteger, responsabilizar y reglamentar. Proteger autores y titulares de derechos de autor. Reglamentar las infracciones al derecho de autor y derechos conexos en Internet, regulando el uso de la información en la red. Responsabilizar cuyas personas infrinjan dichas regulaciones. Entre los argumentos a favor de este proyecto se encuentran los siguientes, expuestos por Germán Vargas Lleras tomados de su página de Internet. Este proyecto de ley se convierte en una herramienta para la protección de obras artísticas, autores y titulares de los derechos de autor, de modo que crea mecanismos de cooperación entre los titulares y las prestadoras de servicios de Internet, frente a las infracciones cometidas en Internet. Si nos aprueba como debería ser, sin vacilación, en este trimestre, la ley de derechos de autor, creo que le estaremos dando una gran respuesta a tantos colombianos talentosos. No se podrán bloquear páginas web completas, solo contenidos específicos, debidamente identificados como infractores al derecho de autor. Por otra parte, solo se castiga la puesta a disposición de obras con fines comerciales en redes informáticas sin el permiso de los titulares. Regula el intercambio de archivos entre usuarios en redes P2P. Limita a los jueces para que cuando ordenen una medida cautelar o el bloqueo definitivo de algún material no afecte los contenidos puestos a disposición legítimamente por los usuarios. Algunos cantantes, directores de cine y empresarios apoyan el proyecto porque lo consideran como una herramienta legal para proteger sus obras. Me parece muy importante que haya un proyecto de ley que quiera defender los derechos de autor en el entorno digital. Es muy importante que se regule, es muy importante que se permita que sea una fuente de ingresos para los músicos. A quienes siguen utilizando la piratería, pues ténganse de atrás, porque de aquí para adelante el tema de prisión y pena se va a aplicar con todo rigor si logramos que el Congreso tipifique estas nuevas conductas hoy no previstas en nuestra legislación. A pesar de que este proyecto de ley pretende proteger los derechos de autor, puede afectar los derechos de los usuarios de Internet, tales como la privacidad, la confidencialidad de datos de uso personal, la libertad de información y el derecho a la intimidad. También podría reprimir formas novedosas de creación y distribución. Del mismo modo, puede perturbar los derechos a la libertad de expresión y el acceso al conocimiento de millones de colombianos. También se puede observar una censura en Internet, pérdida de la neutralidad de la red, vigilancia total de las actividades en línea y pérdida de las libertades, así como restricciones de los derechos civiles e incluso sanciones como perder el acceso a Internet o la cárcel. En el proyecto de ley presentado al Congreso de la República se cuestiona en el artículo 15, capítulo 1, se estipula que las empresas prestadoras de servicios de Internet deben entregar la información referente a un caso de violación de un derecho de autor en la red, incluyendo la información personal del mismo. Los jueces que lleven un caso como estos pueden pedir dicha información, lo que indicaría que dichas compañías que prestan el servicio de Internet están aún más relacionadas con el acceso a los datos del usuario, permitiendo la violación al derecho de la intimidad y confidencialidad de los distintos usuarios cuyos datos personales y cuya información personal estaría siendo expuesta a una entidad privada con fines lucrativos.
Según Germán Vargas Lleras, los principales puntos de esta iniciativa se basan en que hoy en día en Colombia solo se pueden bloquear contenidos en materia de pornografía infantil. Por lo tanto, este proyecto establece mecanismos para que los proveedores de servicios de Internet colaboren con los autores y titulares de derechos de autor y derechos conexos. Esto con el propósito de impedir el uso ilegal de obras y presentaciones protegidas por los derechos conexos en Internet, como música, libros, televisión, radio, fotografías, pinturas, entre otros. Es importante regular el uso adecuado de la información de forma que se reconozca el esfuerzo, el tiempo, la inversión de los distintos autores y titulares, logrando el respeto de los derechos de autor. Sin embargo, no se puede ver una sola cara de la moneda, y se tiene que tener en cuenta las consecuencias que genera dicho proyecto a los usuarios de Internet. Por una parte se encuentran las infracciones por parte de los usuarios de Internet, siendo actos habituales hoy en día. Debido a esto es complicado llevar a cabo un control riguroso y objetivo de las actividades de dichos usuarios. Por otra parte, es necesario contar con leyes claras, de modo que logren evitar violaciones a la propiedad intelectual, sin agredir los derechos de los usuarios. Es por esto que se hace necesario analizar a profundidad el contenido de dicha propuesta, de modo que su beneficio esté orientado hacia el bien común, y no únicamente a intereses particulares. Para un proyecto de ley de este tipo, donde se involucran tantos actores e intereses, es muy importante considerar qué tan estricta es la ley. Asimismo, se debe contar con entidades que regulen que el usuario realmente comercialice y se lucre, y respetando los derechos de autor. Por esto, el hecho de darle la oportunidad a las empresas prestadoras de servicios de Internet que no constituyen una organización estatal de velar por los intereses comunes es darle el poder también de violar de alguna forma la privacidad de los usuarios, y que bajo un juicio subjetivo se pueda manipular la información, lo que monopolizaría de alguna forma la información de la red, restringiendo la libertad de expresión. La aplicación de los derechos de autor permite a los artistas y a los colaboradores de los proyectos obtener un beneficio económico por ser los creadores de una nueva obra. Sin embargo, estos derechos de autor benefician una minoría, si se tiene en cuenta que son los usuarios de Internet y medios de información quienes en realidad se ven perjudicados por la legislación. Lo que lleva a preguntarnos por qué la posición de quienes se benefician de esta propiedad intelectual es tan absoluta y poco flexible. Esto frente a muchos usuarios que no están dedicados ni a la comercialización ni a lucrarse con el producto de trabajo de otras personas. Las normas deben orientarse a castigar a quienes verdaderamente hacen uso de las facilidades de comunicación y las herramientas como Internet para sacar de alguna forma una tajada en las ganancias que produce el sector del entretenimiento.